Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Estamos arrancando con la segunda jornada, con el segundo día de actividades de estas jornadas de comercio internacional que organizamos desde la Universidad Nacional de Quilmes. Les queremos, en primer lugar, agradecer a todos los presentes, tanto a los alumnos acá de la universidad como a todos los que han venido de afuera, que sabemos que hay varios que se han tomado el trabajo de venir a discutir, por lo menos a escuchar el panel y a intercambiar con nosotros opiniones sobre la realidad del comercio internacional en un momento complejo de la realidad del país. Tenemos creo yo, un panel muy interesante, con visiones, creo yo, alternativas, pero sobre todo con visiones desde el territorio. Tenemos representantes de municipios, tenemos representantes de una cámara empresaria y la verdad que mirar la situación actual del comercio desde el territorio nos parece algo más que importante. De hecho, este panel se llama Municipio y Comercio Internacional, la importancia de las iniciativas de apoyo local. Presento rápidamente a los expositores. Vamos a hacer una pasada rápida de las presentaciones, son 15 minutos más o menos por cada expositor. Después, si nos queda un poquito de tiempo, abrimos algunas preguntas y comentarios. Tenemos en primer lugar a Laura Tuero, de la Municipalidad de San Martín, que le queremos agradecer mucho por estar acá, que es directora dentro de la municipalidad y conoce muy de fondo los temas de la problemática PYME en el municipio de San Martín. Tenemos también la presencia de Valeria Bucci, tenemos el honor de que sea una egresada de la casa y ahora está a cargo del programa de promoción de exportaciones del municipio de Berazategui. Tenemos también la presencia aquí de Juan Pablo Jovovich, que es director PYME, ¿no? ¿Ese es el título? Sí. Director PYME del municipio de Almirante Brown, a quien también le agradecemos la presencia. Y tenemos también la presencia del municipio de Florencio Varela en la representación de Analía Tisera, que te agradecemos mucho por estar acá, y también desde las cámaras empresarias al representante Ariel Aguilar, representante de la Cámara Industrial de las Manufacturas del Cuero y Afines. Así que bueno, no hago más introducción, le doy el paso primero a Laura para que arranque con su presentación y vamos a hacer 15 minutos cada uno y eso después por ahí abrimos un poco a preguntas de ustedes y al debate. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por la invitación a la universidad, a Carlos Bianco y a todo el equipo. En particular vamos a presentar un proyecto, una experiencia de gestión local de plataforma de exportación PYME a Bolivia que comenzamos desde el municipio de San Martín. Pero antes un poco también queremos comentar el contexto en el que pensamos esta política pública, cuál es la situación que están atravesando también las empresas y cuál es el enfoque desde donde desarrollamos estas herramientas de gestión local. Bueno, contexto. Está claro que las iniciativas de política pública, en este caso local, varían según el contexto macroeconómico en que las pensamos, las planificamos y las ejecutamos. Desde la gestión de San Martín tuvimos un cambio en el abordaje para el sector productivo en lo que fue el periodo 2012-2015 frente a 2016 actualidad. Específicamente, 2012-2015, las pymes se acercaban a nuestra ventanilla, al municipio, que somos la primera ventanilla, para solicitar información, vinculación con el sector productivo, aplicar herramientas especialmente del gobierno nacional y provincial, que estaban dirigidas hacia inversiones, fomento de exportaciones y demás. 2016, actualidad, tuvimos que hacer un cambio en el enfoque porque nos convertimos prácticamente en la primera ventanilla de asistencia técnica y de CI para asistencia en la actividad productiva, en el desarrollo de su actividad, en un contexto que ya todos deben conocer de retracción del mercado interno, caída de ventas, incremento de costos, reducción de capacidad instalada, que hoy en San Martín está cerca del 50%. En todo este marco tuvimos que hacer un cambio desde el enfoque de la gestión, orientado a generar herramientas propias desde el municipio para la asistencia al sector productivo frente a un contexto de política nacional que desalienta la inversión productiva.
Bueno, ahora algunos números estadísticas. Contamos con cerca de 4.000 establecimientos industriales en el partido de San Martín. Estos datos son de las empresas que están registradas en nuestra base de seguridad e higiene, o sea, que están activas en nuestra tasa municipal. Para 2016, esto es de un informe de la Universidad Nacional de San Martín, generábamos el 4% del Producto Bruto Geográfico de la provincia, el 4,5% del Producto Industrial del país y el 9% del Producto Bruto Industrial de la provincia. Hoy queremos que esos números se han reducido. Los principales rubros industriales es el sector metalmecánico, textil, plástico, alimentos, pero prácticamente tenemos representados a todos los sectores y los distintos eslabones de cada cadena productiva. El 95% de esos establecimientos son pymes, son las principales generadoras de empleo. A 2016, esto es un informe que hicimos el año pasado también con la Universidad Nacional de San Martín, solo el 7,4% de las empresas registradas realizaron exportaciones. En la actualidad está cerca del 6%. De esas empresas que exportan, solo dedican 1/5 de su producción al mercado externo. Y los principales destinos de exportaciones son los países de la región. Bueno, también realizamos una encuesta trimestralmente a 250 pymes del distrito, prácticamente de todos los rubros industriales, y acá les quería mostrar un poco los datos del segundo trimestre 2018. En este momento estamos en campo para relevar el tercer trimestre, pero bueno, los datos nos arrojan que el 64% de las empresas encuestadas considera que su situación empeoró con respecto al año anterior. El 93% cree que la economía nacional empeoró en el último año. 89% de las pymes sostiene que cayó su rentabilidad. Este dato es clave y se da, la verdad, hace 1 año y medio que venimos haciendo el relevamiento y en todos es el dato que más nos preocupa porque continuamente es el principal factor, la caída de rentabilidad con incremento de costos, en este caso un 37%, y el incremento de los precios de venta en un 23%. El 64% de las empresas encuestadas afirma que sus ventas al mercado interno empeoraron con respecto a igual trimestre del año anterior. 81% de los encuestados cree que no es un buen momento para invertir y 74% no va a invertir en el próximo año, con lo cual es un dato que también nos preocupa. De los encuestados, 27% redujo su nómina de personal. Y el índice de confianza industrial, que mide la confianza que tiene el empresario PYME para desarrollar su actividad productiva, cayó a 29,2 puntos comparado a igual trimestre del año anterior, que era de 46,3. Cuanto más cercano a 100, más confianza tienen para ejercer su actividad productiva, con lo cual es un dato muy preocupante para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las principales preocupaciones de su situación de las pymes? En primer lugar, el costo impositivo y la presión tributaria. En segundo lugar, la caída de las ventas al mercado interno, la inflación, costos laborales, aumento de importaciones y las tasas de interés, costo financiero, acceso al financiamiento. Los factores que creen que más influyeron en su situación actual: en principio, la caída de ventas al mercado interno se repite como uno de los principales factores de la situación de las pymes, depresión de la economía nacional, aumento de costos e insumos, políticas económicas nacionales desacertadas, incremento de tarifas e incremento de costos operativos. Ahora, con ese dato, esa situación de las empresas de nuestro partido, necesariamente, como les contaba al inicio, tuvimos que cambiar el enfoque desde nuestra gestión y de los diversos programas que tenemos. Este es más o menos el enfoque que consideramos. Creemos que las pymes son el corazón, no lo creemos, de hecho lo son, de la actividad económica de nuestra ciudad y generan el 75% del empleo a nivel nacional y además estimulan la capacidad de consumo. Entendemos que el crecimiento industrial y comercial se transforma en desarrollo colectivo, igualdad e inclusión social. Creemos esencial que hay que sostener, acompañar y generar reglas de mercado institucionales claras, pero en los 3 niveles del Estado, que son factores esenciales para fortalecer la industria nacional. Creemos que los territorios tenemos capacidades endógenas propias para generar estrategias de desarrollo desde abajo, pero si no tenemos un contexto meso y macroeconómico que acompañe, se nos dificulta mucho. Y en este aspecto orientamos la estructura institucional de nuestra Secretaría de Producción hacia 4 ejes de acción. Lo que es espacios industriales, son prácticamente 4 direcciones,
que desde allí de Espacios Industriales realizamos toda la planificación urbana de los principales sectores industriales del partido. Observatorio socioeconómico, donde generamos datos y estadísticas confiables y propias, como las que les mencionaba anteriormente. Desarrollo económico territorial, que es el área que está a mi cargo, y donde generamos herramientas de fomento, promoción y nos vinculamos con otras herramientas de otros niveles del Estado, si es que las hay. Y responsabilidad social empresaria, que es el área de vinculación de las empresas con la comunidad y el entorno. Ahora sí, quería comentarles antes cuál es la situación, el contexto que están viviendo hoy las pymes de San Martín. Somos un partido netamente industrial, uno de los más de mayor concentración industrial de la provincia y del país. Y en ese marco, desde el área, generamos el año pasado, en septiembre, octubre de 2017, comenzamos un proyecto de fomento de exportación. Sabíamos que un muy bajo porcentaje de las pymes del distrito se dedicaban al comercio internacional o tenían posibilidades de exportar, pero asimismo iniciamos una prueba piloto de un proyecto entre Secretaría de Producción, un grupo asociativo de empresas dedicadas al sector herrajes que tienen oficina en el mercado de Bolivia y se asociaron para exportar básicamente, y la Cámara Económica Sanmartinense, que es la cámara que nuclea a todas las empresas, todas las cámaras de las distintas localidades del partido. El objetivo que tuvimos con esta plataforma era visualizarse a través de, en este contexto negativo, retracción de mercado interno y demás, podíamos desarrollar una metodología asociativa entre las empresas para que fortalezcan las capacidades de internacionalización de las pymes, que en general poco abocadas al mercado externo, en contextos macroeconómicos de dificultad para la actividad, mucho menos abocadas. Bueno, convocamos inicialmente 25 empresas, al día de hoy se convirtió en ventanilla permanente. Casi el 80% de las pymes que participaron del programa tuvieron oportunidades de incursionar en el mercado de Bolivia, para el cual hicimos estudio, pero lamentablemente debieron abocarse a sostener sus ventas internas, con lo cual eso fue un impacto negativo para el proyecto de la plataforma. Ahora, ¿por qué pensamos la iniciativa? Veíamos que el camino tradicional de internacionalización de las pymes siempre era participar en una feria, misiones comerciales, recibía pedido de cotización, estimaban los gastos a esos mercados, desarrollaban sus presupuestos FOBSIF, etcétera, enviaban muestras, por lo general no son competitivas, el comprador tiene otros temas y la pyme se dedica a cuestiones más urgentes. La plataforma la pensamos haciendo el camino inverso. Brindar asistencia técnica desde el municipio de esta plataforma, que es lo que financiamos desde el municipio, para la construcción de datos FOBSIF al mercado destino en base a datos reales. Aquí contratamos un especialista entre los 3 actores de la plataforma que visitaba una a una las empresas que se inscribieron. Analizábamos y definimos los canales de venta para ofrecer los productos en el mercado. Comparaba la competitividad de precios frente a competencia local en el mercado destino. Todas estas etapas se realizaban, la empresa todavía no viajó, el que viajó fue el profesional que contratamos desde la plataforma y que recabó todos los datos de cada una de las empresas. Luego se hicieron el envío de muestras conjuntas a través de la oficina que el grupo de empresas de IPAT ya tiene en el mercado de Bolivia. Y finalmente, de ahí se les genera un informe a cada una de las empresas, donde tiene sus datos reales, los posibles compradores, el porcentaje de rentabilidad de su producto en el mercado, y recién ahí realizamos el viaje conjunto a participar en una ronda, misión o feria. Bueno, el 80% tenía muchas oportunidades de incursionar en el mercado. Ahora, para finalizar, quería dar algunas conclusiones. Ya me están apurando, estaba en el final. Con respecto a esta iniciativa y otras también de desarrollo local, el rol del municipio fue clave al inicio de esta experiencia, en un contexto donde la pyme orientaba sus pocos recursos a sostenerse en el día a día su actividad. También nos resultó importante los procesos de generación de confianza entre actores que requieren un esquema de problema-solución. Eso les comentaba antes, somos la primera ventanilla. Apenas se acercan al municipio, tratamos de resolver el inconveniente, acompañarlos, asistirlos, y eso generó una apertura de la pyme a la participación activa y a pensar en conjunto estrategias. Por otro lado,
evidenciamos que las actividades de gestión local orientadas solo a brindar información sobre programas de otros niveles de gobierno no garantizan la efectiva apropiación de las pymes sin acompañamiento paso a paso o adecuando esos programas a particularidades y a las situaciones reales de las empresas tienen poco éxito. La diversificación de la gestión en acciones según sector, tamaño y mercado nos permitió generar mayor impacto y apropiación que mediante actividades dirigidas a todo el universo PYME por sí mismo. No todas las pymes poseen el mismo proceso de aprendizaje, de trayectoria ni experiencias, con lo cual en cada proceso, conocer, identificar algún pyme, cámara y demás que pueda liderar el proceso fue muy importante para nosotros. Destacamos también que los actores participantes comparten la mirada sobre la asociatividad y el trabajo en red como medio para fortalecer el entramado productivo y mejorar su competitividad. Y por último, lo más importante, creemos que este tipo de experiencias tendrían impactos positivos o mayor impacto, si se quiere, en un contexto donde todos los niveles de gobierno compartamos la defensa de la industria nacional en el marco de un proyecto macroeconómico de desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura. Damos paso ahora a la exposición de Valeria. Así hacemos el cambio de lugar. Quería solamente hacer un pequeño comentario ahí, antes de que arranque Valeria. La verdad que para nosotros es muy interesante poder estar discutiendo sobre los problemas del comercio internacional en el marco de la universidad. Ya lo tuvimos en el día de ayer con un debate interesante y perspectivas, creo, distintas de las que se están dando acá en esta mesa. Así que un poco la idea es tomar comentarios o ideas que tengan respecto a las exposiciones y por ahí, si tenemos tiempo, hacer algunas preguntas. Vale, te paso la posta. Bueno, buenas tardes. En principio, muchas gracias por la invitación, por volver a la casa de uno, de donde se graduó, después de que la rutina por ahí lo absorba un poquito. Así que muchísimas gracias. Lo que yo voy a presentar es un programa municipal de promoción de exportaciones que tiene el municipio de Berazategui, donde es un programa muy joven, ¿sí? Tiene apenas 2 años. Y en principio, retomando un poco, digamos, la presentación y el inicio que hizo Laura, pensando en el contexto en el cual se pensó y se presentó este programa, ver un poco la justificación, ¿no? de las políticas y de las políticas macro que se estaban dando en ese momento, en el cual se dio inicio al programa de promoción de exportaciones. No voy a ahondar demasiado porque es repetir, digamos, un contexto macroeconómico que ya se especificó antes y que todos lo conocemos, pero bueno, en el marco del cambio de políticas a partir de diciembre del 2015, ¿sí? Y del cambio de gobierno, frente a una situación, digamos, de una profunda devaluación, ¿sí? Del peso respecto al dólar, apertura de las importaciones, ¿sí? Un aumento de la tarifa de los servicios, aumento de las tasas de interés, reducción del gasto público, reducción de varios programas, ¿sí? Desde el sector público, se empezó a pensar desde el municipio de Berazategui un programa de fomento, ¿sí? Para la industria local, que le permita a las empresas pymes locales poder pensar, ¿sí? En un proceso de internacionalización, y aquellas que todavía no lo habían pensado, digamos, aquellas que todavía no habían pensado en salir al mercado internacional, poder pensarlo como una salida positiva y una salida posible a un contexto macroeconómico que se estaba dando bastante negativo a principios del 2015. En ese marco, dentro de lo que es la coyuntura local, lo que notamos desde el municipio y dentro del entramado productivo local es que había una desaceleración muy profunda del consumo interno, un aumento de la inflación, lo que generaba, ¿sí? Una gran caída de la demanda,
y debido a la profundización del proceso de evaluación, un aumento en los costos de las materias primas y de los insumos, ¿sí? Que lo que hacía era provocaba una caída de la producción, sumado a la apertura de las importaciones, que eso generaba, digamos, ciertos indicadores negativos en el entramado productivo local, llegando al día de hoy, ¿sí? A que las empresas trabajen, ¿sí? Con un 40 o un 50% de su capacidad instalada. Por lo tanto, digamos, para contrarrestar un poco esos efectos negativos a nivel macroeconómico, el municipio comenzó a pensar políticas públicas en el marco de este programa, con la intención de fortalecer el rol, ¿sí? de la empresa en el ámbito local y fortalecer más que nada la inserción del sector industrial y de las pymes industriales en el marco, ¿sí? del mercado internacional. Con una orientación también a mantener los niveles de empleo en ese contexto y a mejorar los niveles de competitividad de las empresas pymes locales. Por lo tanto, el objetivo central del programa de promoción de exportaciones es asistir a la comunidad empresaria de Berazategui, ¿sí? A que pueda fortalecer e insertarse en el mercado internacional y diversificar su oferta exportable. Una de las ventajas y uno de los objetivos que nos permitió el programa de promoción de exportaciones justamente es poder identificar cuál era la oferta exportable local. El municipio cuenta con un observatorio productivo laboral en donde se hacen relevamientos todos los años y incorporar este programa destinado, ¿sí? a asistir a las empresas en el marco del comercio internacional nos permitió identificar con qué oferta exportable local estábamos contando para poder diseñar, digamos, los distintos aspectos del programa y las distintas acciones de colaboración con las empresas del municipio. Los destinatarios son pura y exclusivamente las empresas pymes locales y el programa consta de 3 módulos. Un módulo que es un módulo de asistencia al desarrollo de nuevos mercados, lo que es colaboración e inteligencia comercial. Un segundo módulo que es asistencia técnica al exportador, que está más vinculado con la asistencia en lo que es el proceso de la logística y la salida al mercado internacional. Y un tercer módulo que es el MOFEX, de fortalecimiento exportador, que está orientado a capacitar a las empresas locales, brindándole todo conocimiento y asistencia, ¿sí? Para poder fortalecer su proceso de internacionalización y que puedan incorporar el conocimiento como un valor agregado a futuro. Bueno, un poco ya los describí, los 3 módulos. Principalmente en el primer módulo, que es el MODEM, que es un módulo de asistencia para las empresas de inteligencia comercial, lo que hacemos es brindar datos específicos a las empresas de los mercados de interés, ¿sí? Mercados de potenciales clientes, mercados, datos estadísticos, ¿sí? De aquellos mercados en los que las empresas tienen interés, ¿sí? En insertarse. A modo de ejemplo, lo que vemos acá es que nos encontramos al momento de que una empresa nos viene a pedir colaboración o asistencia a través del programa, es que no sabe por dónde empezar a buscar información, ¿sí? No sabe cuáles son sus principales clientes, no sabe qué mercados abordar, ¿sí? Por ahí no tiene el conocimiento como para empezar a instrumentar su proceso de internacionalización. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es guiar a la empresa, ¿sí? En principio, en que nos pueda brindar o conocer la posición arancelaria de su producto y a partir de ahí poder brindarle información estadística, ¿sí? Sobre el mercado de interés. Acá lo que vemos es una planilla modelo, un ejemplo, ¿sí? Que nosotros enviamos a la empresa para que nos pueda brindar la información, ¿sí? Y podamos hacer el paso a paso en la asistencia del programa. Al mismo tiempo les brindamos información sobre
si tienen algún tipo de acuerdo, algún tipo de régimen o algún tipo de ventaja vinculada con el mercado de interés, si está relacionado con un mercado regional como puede ser Mercosur, cuál es el tipo de arancel externo común, cuáles son los derechos de importación, cuáles son los reintegros de exportación, ¿sí? Toda información que a la empresa le permite conocer e identificar su mercado de destino. Lo que ven acá a modo de ejemplo, sí, es la asistencia a una empresa que tenía interés de insertarse en el mercado chileno y participó del programa contactándonos, ¿sí? Y pidiéndonos información al respecto. Esta empresa lo que producía era herrajes metálicos para muebles y lo que hicimos es, a partir de identificar la posición arancelaria, le brindamos, digamos, dentro del primer módulo del programa, información estadística de todos los principales, ¿sí?, importadores chilenos de ese producto. En ese marco la empresa tiene un panorama, ¿sí?, de cuáles son sus potenciales clientes y seguido a eso le brindamos los datos de contacto, ¿sí?, de esos principales importadores para que la empresa pueda o contactarse directamente o conocer más en profundidad, digamos, cuáles son los importadores del país de interés. A su vez, lo que brindamos es también información estadística de cuáles son los principales orígenes de esas importaciones, ¿sí?, para que las empresas locales conozcan con quiénes están compitiendo a nivel internacional y cuáles son, digamos, sus niveles de competitividad en cuanto a precio, ¿sí?, e inserción en el mercado exterior. Bueno, esto lo voy a pasar, así paso al segundo módulo. Por lo tanto, digamos, en un primer paso lo que hacemos es brindar a la empresa información estadística, ¿sí?, que le permita conocer cuál es, ¿sí?, su potencial exportador. Dentro de lo que es el mercado de la región, digamos, estos son los principales mercados de interés por los cuales las empresas pymes nos han consultado, ¿sí?, y nos han pedido información en estos 2 años que el programa está activo, ¿sí? Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y México son los mercados más atractivos, digamos, para las empresas locales. Como segundo módulo está el MOFEX, ¿sí?, que es, como mencioné, un módulo de capacitación continua que se divide en 3 niveles, nivel inicial, nivel intermedio y nivel avanzado, en donde lo que hacemos es brindar capacitación y asistencia en distintas temáticas, diferenciando e identificando aquellas empresas que ya se encuentran insertas en el mercado internacional y aquellas que todavía están iniciando o están con intenciones de internacionalizarse. Entonces, dividimos las capacitaciones en 3 niveles distintos. Ya termino. Y finalmente el último módulo, ¿sí?, que es el ASTEC, en donde este es un módulo de asistencia completa a la empresa en lo que tiene que ver en todo el camino, ¿sí?, de lo que es la logística internacional, de lo que son los documentos de exportación, cómo preparar una factura de exportación, cuáles son las normas técnicas, si hay acuerdos internacionales, ¿sí? Es un módulo pura y exclusivamente orientado desde el interés de la empresa en el mercado de destino hacia, ¿sí?, todo lo que abarque la logística internacional. Para concluir, digamos, como análisis del programa y como impacto del programa que hemos tenido en estos 2 años que tiene de acción, la verdad que hemos identificado muchos aspectos positivos, desde poder identificar, como dije, la oferta exportable, hasta poder cuantificar también cuáles son las empresas que exportan, qué tipo de producto exportan y qué tipo de asistencia necesitan, ¿sí?, adecuando el programa al tipo de empresa, al tipo de sector, al tipo de producto y al tipo de inserción internacional que están teniendo las empresas de acuerdo a un contexto macro y a un contexto internacional particular.
Por lo tanto, para cerrar, lo que tenemos es que intentamos desde el municipio, ¿sí?, a través de este programa, acompañar a las empresas a que encuentren en el mercado exterior una oportunidad para incorporar su producción, para mantener los niveles de empleo en el municipio y para desarrollarse, ¿sí?, en un marco de asistencia local con un programa municipal que a su vez se vincula con distintos organismos públicos privados que también nos brindan asistencia para llevar a cabo el proceso de internacionalización. Así que bueno, muchas gracias y les dejamos los contactos por si quieren contactarse o tener alguna pregunta respecto del programa. Dale. Bueno, muchas gracias Valeria por la presentación y vamos a escuchar ahora a otro de los expositores, a Juan Pablo Jovovich, director PYME del municipio de Almirante Brown. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, un agradecimiento especial a la Universidad Nacional de Quilmes, a su Departamento de Economía, a Carlos, a Miguel, con quien venimos trabajando en Almirante Brown, y la verdad que esta invitación nos viene muy bien a los que estamos en la diaria, en el territorio, que tenemos la obligación y responsabilidades asumidas para poder pensar, para aprender, para reflexionar de la experiencia de otros municipios. En el caso de Brown, hay algo que nos caracteriza y nos distingue, que es un parque industrial muy importante, que tiene una extensión territorial también muy importante y tiene 13.000 trabajadores. Tiene 265 empresas registradas hasta hace unos días y allí trabajan 13.000 personas. Transitan mensualmente 30.000 camiones. Digo, tiene unos números como de mucho volumen. Y bueno, y esa problemática que las compañeras que hablaron anteriormente han descrito bien del contexto macro, se siente ni mucho, ¿no? Estamos en un muy mal momento de la industria. Tenemos datos, creo que compartimos todo, que se han perdido más de 90.000 puestos de trabajo en el sector industrial. Y sabemos de los municipios que sabemos también tenemos restricciones en el manejo de las herramientas, ¿no? Sabemos que las políticas centrales y las decisiones se toman desde el gobierno nacional. Y entonces, reflexionar respecto de la invitación de la universidad, del rol nuestro de los gobiernos locales, a nosotros nos llevó a aportar no solamente lo que hacemos y que lo hacemos bien, sino también de los límites que tenemos. Que me parece que en la universidad tenemos esa posibilidad también de venir a pensar en lo que podemos hacer, en lo que no podemos, en lo que nos va mal. Y respecto de eso, yo les quería contar de los actores también. Este parque industrial tiene una comisión que le integra el municipio con los industriales. Es como una asociación civil en términos jurídicos, y es un ámbito donde nos juntamos a discutir y a pensar las políticas colectivamente. Y tenemos también la presencia de la Unión Industrial de Brown, que es muy activa. Entonces, yo les quería describir estos actores y junto al movimiento obrero organizado también, que conforman un ámbito de debate permanente y de concertación. Y después, claro, las compañeras hicieron un detalle muy interesante de los contextos previos a que hemos asumido esta responsabilidad. En nuestro caso somos un gobierno nuevo que asume el 10 de diciembre de 2015. Y en esa agenda teníamos pensado los que veníamos otra cuestión, otro país. Ya sabíamos lo que venía porque entendíamos el debate público y las ideas que representaba la propuesta de Cambiemos, pero no en la magnitud. En mi caso me hago cargo de esto y en la aceleración, en la dinámica de la velocidad de los cambios, ¿no? Solo pensar en el nivel de endeudamiento y en 2 años creo que era inusitado, que hacíamos hipótesis, pero no creíamos mucho de nosotros que iba a ser tan rápido ese contexto que se fue creando, ¿no? Entonces pasamos de esta agenda, que era una agenda más de infraestructura, porque el parque necesita cuestiones logísticas, por ejemplo, un estacionamiento para camiones, que era un proyecto que era necesario. Imagínense esos 30.000 camiones que no tienen un lugar que esté algunas empresas muy grandes sí lo tienen, digo, pero algo para ordenar la logística. Pensábamos en un cerramiento parcial, bueno, pensábamos en un montón de cosas vinculadas a la competitividad, y la agenda nos cambió. Nos cambió y pudimos retomar acá en un trabajo conjunto que hicimos con la universidad,
y en el marco de un ámbito que construimos también en el municipio que es similar, que es el Observatorio del Trabajo y la Producción, con menos producción de documentos y estadística que ustedes, porque una de las hipótesis que teníamos allí era que nos iba a acompañar la Universidad Nacional, creada durante 2015, a hacer este trabajo y hacerlo como se hace, por ejemplo, en San Martín, ¿no? que tiene esta cooperación de la universidad. Eso no pudo ser, la universidad no se puso en marcha hasta ahora, pero sí la Universidad de Quilmes nos acompañó y la verdad que por eso lo valoramos mucho. Y acá no vamos a decir nada nuevo tampoco, ¿no? En la etapa 2012-2014 de este estudio había un sesgo mercado internista de las pymes. Eso creo que lo tenemos todos analizado. Tenían problemas para sostener equipos más profesionalizados. Hay poco porcentaje de técnicos para arriba en las organizaciones pymes, en las empresas industriales pymes, y reclamaban los industriales, digo reclamaban porque desde visitas y todo, la universidad lo pudo relevar, pero ya reclamaban tener un ámbito de formación dentro del parque industrial. Este era un pedido que nos hacían al municipio. Y no usaban los programas realmente, había baja utilización. Y sigue siendo un tema. Pero bueno, en esta coyuntura que se varió, ahora les voy a contar. 2015-2018, la mirada que bueno, que acá hay algunas consideraciones. Lo mismo que se dijo antes, no lo quiero repetir, pero una persona que le tiene que pagar a un proveedor a 30 días y un cliente le paga 120, tiene un problema. Y si hay una devaluación como la última, tiene un problema y pierde dinero. Digo, no hay manera de que no la pierda, porque la verdad que es un efecto sobre la caja y eso desarticula a cualquier industria. Y ahí hay despidos. Hay despidos. Algunas empresas, nosotros por otra encuesta que hacíamos, nos decían, bueno, las pymes para echar a una persona es la última herramienta, porque cuesta mucho formar un trabajador. Y en las pymes son familia. Y en esas familias también, en muchos casos, esa rentabilidad que obtiene el industrial pyme la reinvierte. No la fuga, no hace especulación financiera, sino que generalmente la reinvierte. Dado que el primer trimestre que tuvimos, que hicimos un análisis, todos querían seguir invirtiendo en sus industrias. Bueno, ni hablar del tema de la cuestión financiera, ¿no? Este es un tema que me parece que ya no resiste ningún tipo de análisis. Si los costos de girar un descuento de cheque son los que son, realmente la tasa de ganancia de ninguna pyme es cercana al costo del dinero hoy en Argentina. Es una locura que tengamos estas tasas. Esto es una política de desindustrialización marcadísima, porque nosotros podemos tener herramientas interesantes y esforzarnos, pero de nuevo, si la tasa de interés es esta, no hay manera de que podamos sobrevivir en muchos casos. Pérdida de rentabilidad, bueno, ni hablar. ¿Qué hicimos nosotros de Brown? Ahora vamos a hablar de las propuestas, si me quedan unos minutos, y redondeo rápido, prometo. Nosotros, una de las cosas que hicimos, que surgió de esa encuesta, fue armar ese centro de innovación productiva en el parque industrial. Ahí tienen algunas fotos, y la de la izquierda inferior es cuando lo inauguramos, que lo hicimos con una ronda de negocios. Y bueno, y la otra es de un aula, que tiene aulas tecnológicas con impresoras 3D, bueno, cañones, pantallas, tiene bastante tecnología. Y ahora estamos trayendo un laboratorio de electroneumática, porque una de las cosas que hacían falta en las pymes era el tema de automatización, que surgió. Entonces, con crédito fiscal, trabajamos un proyecto con una multinacional que está en el parque y vamos a equiparlo con un laboratorio interesante. ¿Por qué les cuento esto? ¿Y qué tiene que ver con el comercio exterior? Nos preguntaremos, ¿no? Pero hay una relación en lo siguiente. ¿Vieron que les dije que quería hablarles de lo que no nos funciona también? Bueno, hay un clima había un clima de expectativas de algunos industriales cuando arrancó este gobierno. Muchos pensaban que este gobierno, algunas de las promesas que les había planteado se iban a poder cumplir. Y tenían expectativas. Pero nosotros pensamos que teníamos que avanzar y profundizar nuestra presencia en el parque industrial. Y en un lugar importante, adentro del parque, construimos este centro y el equipo de industria, que lo formamos 4 personas, nos mudamos a trabajar adentro del parque. Toda nuestra vida cotidiana transcurre ahí. Y una de las cosas era que para cambiar esta perspectiva que tienen las pymes de mirar mucho el mercado interno y poder dar los procesos, muchos miran de la puerta para adentro de su empresa, de su fábrica. Y nosotros queríamos generar ámbitos de encuentro y reflexión y también ámbitos de formación. Entonces, mudamos algunas cosas de las que teníamos en distintos lugares
Una es una ventanilla de simplificación, eso es un trabajo con la Secretaría de Gobierno para ahorrarles tiempo a los industriales, porque si no andan por los municipios como laberintos. No sé cómo están las otras experiencias, pero el nuestro era muy difícil para la empresa. La verdad que ahí mudamos una ventanilla, una asistencia directa a nuestros industriales. Bueno, distintos servicios. Yo rescato también un programa que es Clínica Tecnológica, que lo estamos haciendo con la provincia, que nos permite ir a visitar a las empresas, hacer diagnósticos y proponer planes de mejora. Es un programa que está funcionando. Y la permanente vinculación, que ya se dijo también, de las herramientas nacionales y provinciales que fueron quedando muy chiquitas. Al principio la ley PYME era una ley que nos parecía hasta interesante, que decíamos tiene algunas herramientas. Qué difícil que sea en este contexto, porque no va a alcanzar. Bueno, hoy la ley PYME creo que no nos alcanza, ¿no? Hay que hacer otra economía, hay que armar otra lógica. Se trata de un problema político y económico. Entonces, todo lo que hacemos siempre queda corto. Y les quiero contar que estuvimos, y ahora ya sí ligo con la cuestión del comercio exterior, estuvimos en Expo Cruz 2017-2018. El primer año fueron 10 empresas, el segundo 20. La verdad que se fue armando bastante dinámico para el sector de las construcciones. En Brown tenemos empresas del sector construcciones, ferreterías, marmolería, pero también tenemos empresas que hacen grifería, bueno, construcción en seco, etcétera. Creemos que ahí hay una oportunidad. También estamos estudiando la estrategia que tiene San Martín. Y hicimos un proceso de formación también que nos pareció necesario, bastante serio también, que todavía no finalizó, pero que tiene una agenda interesante y que en el centro tenemos un salón de conferencias para 120 personas y está cómodo, está bueno para laburar. Y eso generó también, para nosotros esto que yo les contaba de por qué invertir, fueron 15 millones de pesos que invertimos en la construcción de ese centro dentro del parque industrial y la presencia del gobierno local más cerca de la industria, ¿no? En estos momentos creíamos que era lo importante. Les dejo un contacto con la reflexión, digo, sumándome a las palabras de mis compañeras que hablaron antes. Nosotros tenemos un problema en Argentina producto de un esquema que valoriza más lo financiero que lo productivo, más una economía basada en renta del dinero que en la creación de empleo. Y entonces estamos discutiendo, tenemos una discusión de fondo ahí. Y en esa discusión de fondo hemos ido perdido todo. Yo creo que si cada uno de nosotros que estamos aquí en este momento analiza su vida personal, va a ver que compra menos, que le alcanza menos, que le cuesta más llegar a fin de mes. Y eso, bueno, se espeja en la realidad de las pymes, que son, como se ha dicho también, el corazón del empleo y el corazón del destino, entonces, de nuestra patria. Me parece que tenemos que cuidar más a las pymes. Esto se resuelve desde la política, porque nosotros no creemos que el gobierno se haya equivocado, que haya hecho un mal diagnóstico, sino cuando vimos que en el Gabinete Nacional había representantes de los distintos sectores económicos. Del sector privado nos preocupábamos porque dijimos, bueno, acá viene entonces otro saqueo de nuestro país, ¿no? Entonces, podemos analizar en detalle cualquier medida, sentimos que son insuficientes, pero así todo estamos muy cerca de las industrias acompañando porque nos parece que esa es la tarea. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Juan Pablo por la exposición. Vamos ahora a escuchar a Analea Tisera del municipio de Florencio Varela. Así que estamos con una representación variada de municipios de la zona sur y creo que otro de los datos interesantes es que además tuvimos la visión de San Martín, que es un municipio netamente industrial. Así que los dejo con Analía. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Para mí esto es debut, es la primera vez que hablo. Por lo general soy la parte operativa y de territorio de la Secretaría, entonces estoy más en el territorio y menos en público. Pero bueno, nos invitaron y me pareció buena la idea de poder participar. Les cuento primero cómo está conformada la Secretaría de Industria. La Secretaría de Industria se crea en el 2015, en septiembre del 2015, donde con una mirada hacia un 2016 complicado y mucho más ahora, se agrupan todas las áreas que intervenían para dar una respuesta rápida a las empresas de Varela. Nosotros tenemos 214 empresas
En el 2014 eran 243, hoy son 214. 96% de las empresas son pymes, ¿sí? El 71% del empleo industrial está basado en las pymes, o sea, nuestra base fundamental del empleo local son las pymes. Son las tomadoras del precio y no pueden transferirlos al costo. Esto quiere decir que la realidad de las empresas es que cada vez se encuentran más complicadas. Nos hemos convertido en un ida y vuelta constante con las empresas, donde todos los días tenemos una demanda diferente, todos los días una empresa nos viene a plantear que está analizando la posibilidad de cerrar, y la realidad es que a través de todas estas cosas que han ido pasando, bueno, la Secretaría con las diferentes áreas ha ido buscando diferentes propuestas, tratando de acompañar, o sea, somos como el muro de contención tratando de llevar adelante toda esta situación. El 90% de las pymes de Varela no exporta, ni tenía experiencia en exportación. El impacto de la coyuntura nacional obviamente hizo que cayera el mercado interno, repitiendo lo que todos dicen. Los altos costos de las tarifas, bueno, hoy por ejemplo una empresa que era la única empresa ladrillera de ladrillo hueco en Varela, cierra sus puertas porque no puede afrontar los costos del gas. Así de sencillo, o sea, 20 personas hoy se quedaron sin empleo por esta situación. El tarifazo hizo que sostuvo, nosotros acompañamos, buscamos alternativas, tratamos de ver cómo generar una contención más fuerte, pero la realidad es que, bueno, hoy a las 9 de la mañana nos informaban que esta ladrillera cerraba. Obviamente también aumentaron las materias primas, los insumos, la baja rentabilidad. Al absorber los costos, las empresas y no poder transferirlos, las pymes, obviamente la rentabilidad baja, la venta, y no pueden competir con los precios. Obviamente que esto trae como consecuencia la reducción de la jornada laboral. Hemos tenido un número importante de empresas que han tomado la decisión de reducir su personal. Algunas primero iniciaron reduciendo la carga horaria, sí, daban vacaciones forzosas, y bueno, y otras directamente tomaron la decisión de tener que despedir. ¿Qué más? Bueno, obviamente esto trae como el deterioro del salario y el cierre de los que le contaba recién. Nosotros hicimos un barrido de territorio, hicimos una encuesta, visitamos a todas las empresas personalmente, tanto con el secretario como con el subsecretario, ambos, los tres. Recorrimos todas las empresas de Varela, nos tomamos el tiempo de charlar una por una y analizar qué era lo que estaba pasando. Y empezamos a detectar que los principales problemas que tenían eran la caída de ventas, obviamente al bajar la venta en el mercado interno, porque estamos hablando de pymes, producía una caída de ventas, los costos de energía, el encarecimiento de los insumos, los altos impuestos, las dificultades de financiamiento, la apertura de las importaciones, problemas de recursos humanos. Esos también, hay muchos que decían que no tenían mano de obra calificada. Elaborados costos de logística, problemas regulatorios con OPDS, eso también es un problema donde nos encontrábamos con una burocracia donde una empresa antes de instalarse ya tenía que prever que durante 6 meses iba a estar gestionando un permiso en la provincia. Y recién después de los 6 meses, donde se le daba la categorización y decía esta complejidad que tenía ambiental y le emitían un certificado, podía empezar a proyectar tu instalación para poder conseguir la habilitación. O sea que la inversión arrancaba ya con un costo de inicio en una burocracia. Nosotros creamos una ventanilla única, una réplica de la ventanilla única industrial, donde tenemos los corredores municipales que están constantemente yendo y viniendo a la provincia para asegurarnos que esos plazos sean mínimos. Hemos conseguido que las empresas que se están radicando tanto en el Parque Industrial de Florencio Varela, donde se encuentra instalada la Secretaría, nosotros estamos en el corazón del parque, y las que se instalan fuera del parque también, hayan acortado los tiempos administrativos. Entonces, la empresa cuando se presenta, que somos la primera ventanilla de recepción del trámite, y lo llevamos en mano, o sea, hacemos el trámite en mano, nosotros vamos hasta la provincia, insistimos constantemente 2 o 3 veces por semana, hemos conseguido que en 60 días la empresa ya tenga una respuesta y hemos disminuido
la fuga de la empresa, porque después de un año hasta que le daban respuesta, obviamente la empresa desistía de instalarse en Florencio Varela. Bueno, la fuerte competencia interna no tenía problemas respecto a los años anteriores. En función de todo el análisis que hicimos del territorio, se generaron 3 programas fundamentales que son las bases con las que estamos trabajando. El PROFEX, que es obviamente el mismo con el que nos copiamos de Berazategui. El Banco de Proyectos Productivos, que fue con un convenio con la Universidad Arturo Jauretche, ¿sí? Donde la empresa, por ejemplo, analizábamos que el empresario no tenía tiempo, en función de toda esta situación económica y esta coyuntura que estaban viviendo, de ponerse a pensar y analizar qué proyecto podía hacer para sostener su pyme. Entonces, lo que hacíamos era ofrecerle esta herramienta con la cual nosotros, no solo con la universidad, armábamos el proyecto, sino que buscábamos, bueno, el acceso al financiamiento público. Obviamente hoy el acceso es casi nulo. Después también está el programa EVA, que es de articulación y asociación de empresas. Teníamos también esto, que las empresas no se conocían entre sí, estando en el mismo territorio. Entonces, al no conocerse entre sí, no sabían que podían de repente bajar los costos de la logística comprando en el mismo territorio. Generamos una red de proveedores locales, o sea, empresas que estaban en situaciones críticas, como las empresas del plástico, por ejemplo. Conseguimos que, bueno, tuviera varios nuevos clientes dentro del territorio. Y esto obviamente era fortalecer el entramado productivo. PROFEX, inteligencia comercial. Bueno, uno de los ejemplos, se los voy a explicar más con ejemplos porque es más fácil. Por ejemplo, una empresa que produce productos químicos para el cuidado de la madera, ¿sí? La Secretaría tiene un sistema de información de comercio exterior, donde la empresa se adhiere al programa, o sea, viene, nos presenta la propuesta, nos dice qué es lo que quiere ofrecer al exterior, y nosotros nos encargamos de ver qué países son los principales compradores de sus productos, cuántas empresas son las importadoras, cuáles son, dónde están importando y a qué precio. Todo eso sin costo, o sea, toda la logística, todo el análisis, el municipio se lo brinda a la empresa sin ningún costo, sin pérdida de tiempo, porque para las empresas la pérdida del tiempo, que uno a veces no lo tiene en cuenta, pero es importante. No se puede estar preocupando en una cosa y en la otra, más en esta situación económica donde está tratando de sostener a los trabajadores. Lo que brinda la Secretaría es la asistencia técnica. Y vamos a ir rápido porque en todos los casos es más o menos lo mismo. Es la inscripción del registro de exportadores, los requisitos. Todo eso lo hacemos nosotros. O sea, todo eso se lo brindamos nosotros a la empresa. Ahora estamos trabajando en la parte de capacitación para exportar y adaptación del producto. Obviamente las pymes que nunca exportaron no tenían conocimiento de cómo tenía que ser las cuestiones normativas ni el marketing internacional. Bueno, entonces se las capacita a las empresas para que puedan competir. Esto nos llevó no solo al fortalecimiento institucional a través del PROFEX y de las otras herramientas que tiene la Secretaría, a tratar de relacionar todos los actores que teníamos dentro del distrito, que estaban acostumbrados a manejarse en diferentes áreas. Cuando se genera un solo vínculo, que es la Secretaría de Industria, todos estos actores hubo que empezar como a ir a buscarlos y a articularlos entre sí. Entonces articulamos las pymes, bueno, CEGERA, que es una institución, firmamos un convenio con la UNAS, con la UNC, la Unión Industrial, etc. Y lo que hicimos fueron actividades en conjunto. Rondas inversas, comitivas empresariales, ferias, capacitaciones. Y en realidad tenemos una ida y vuelta y una vinculación muy fuerte con las pymes de Varela, porque hasta hemos adaptado los horarios de atención. ¿Sí? No tenemos horarios. O sea, si la empresa llama a las 5 de la tarde y alguno de nosotros se encuentra en la Secretaría, lo atendemos. Resultados de los programas en el primer año de gestión. Bueno, de fomento de exportaciones, estuvimos trabajando con 23 empresas. Acuérdense que tenemos 214, no son tantas tampoco. 42 en inteligencia comercial. Hicimos 66 búsquedas de productos y se trabajó con 14 países. O sea, nos contactamos con 14 países. Del Banco de Proyectos Productivos Innovadores, 2 empresas con proyectos contactadas y 27 clínicas tecnológicas. Las clínicas tecnológicas va un profesional a la empresa, hace el análisis de la situación de la empresa, cómo puede mejorar, en dónde podemos encontrar un punto de flexión para que
le sea útil y modificar algún producto. Bueno, de eso hicimos 27, donde se le da la devolución a la empresa y se la acompaña. Y después de los programas de encuentro de vinculación y asistencia, hicimos 23 rondas, o sea, 23 vinculaciones. Y además, dentro de la Secretaría, tenemos el portal de empleo. El portal de empleo es un portal web, porque tenemos la Subsecretaría de Empleo, donde cargamos 3.000 currículum, pero creo que a la fecha son cerca de 6.000 de personas de Varela que han quedado sin trabajo y están buscando trabajo. Entonces, este portal de empleo permite que las empresas que estén buscando una persona la busquen en Varela. Entran con una clave y un usuario personal de cada una de las empresas y pueden ahí hacer una búsqueda. Si no encuentran el perfil que están buscando, se contactan con nosotros y hacemos una búsqueda más exhaustiva. El parque industrial donde nosotros estamos instalados tiene el 85% de los predios adjudicados. Hoy hay en construcción 14 naves, paralizadas otras tantas, pero bueno. Después, bueno, hemos buscado otras herramientas para articular la parte agropecuaria, que también pertenece a la Secretaría, que es el mercado cerca tuyo, donde hay más de 100 productores locales, ¿sí?, que ofrecen sus productos a todos los vecinos de Varela. Bueno, acá están los indicadores industriales, una caída pronunciada. Esto lo vamos a pasar porque creo que todos explicamos lo mismo. Nosotros hemos sufrido lo mismo que todos. Tenemos un indicador local que se realiza desde la Secretaría y con fuente propia de la Secretaría y de la Agencia Municipal de Ingresos Públicos del municipio de Florencio Varela, donde tuvimos una caída del 20,6%. Sin embargo, aquellas empresas que se animaron, por ejemplo, las de productos químicos, se animaron a trabajar con este programa de exportación, hubo un 4,9% que elevó el índice, pero sin embargo, bueno, la caída fue pronunciada y fue fuerte. Bueno, acá es lo que les acababa de contar. Durante el primer trimestre, las empresas exportadoras crecieron en términos reales un 3,4%, mientras que las no exportadoras cayeron un 11,5%. En el año la caída de las empresas exportadoras es mucho más suave y se explica por la caída de las ventas de manera interna y no se llega a compensar con las exportaciones, o sea que la caída de la industria sigue. En conclusión, ante esta difícil coyuntura nacional, el municipio es la primera barrera de contención para las pymes. Las pymes no llegan hasta las esferas nacionales a pedirles colaboración, pero sí a los municipios, o sea, a los primeros que piden socorro antes de cerrar es a nosotros. Obviamente que nos tienen que ver como humanos y compañeros, porque si no trabajamos a la par, ni la pyme sigue adelante, ni nosotros no cumplimos con nuestra función. Las herramientas municipales se hacen a pulmón, básicamente sin financiamiento, son todas, vamos al territorio, vamos a las empresas, las vinculamos, las llamamos, las invitamos. Ante los ciclos, ya me están apurando. Ante los ciclos económicos de la Argentina, la pyme que exporta puede pilotear la tormenta con mayor fortaleza. Es imperioso fomentar las exportaciones de manera municipal para que de esta forma mantener las pymes y el empleo local de manera estable y continuidad en el tiempo, que mejora la inversión, calidad y competitividad de las mismas. Muchas gracias. Bueno, gracias, Analía. La verdad que para ser la primera vez, si es que era verdad, la verdad que muy buena presentación, gracias. Bueno, y para cerrar esta mesa, le voy a dar lugar ahora a Ariel Aguilar, como representante de la Cámara de la Industria del Cuero, para que nos dé su visión. Bueno, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Me salió Laura, así no me salía. Quería, en primer lugar, agradecer a la Universidad de Quilmes, a Carly, a Agustín, gente, y a todos los demás del equipo que los conocí hoy, por el espacio para venir a contar un poco la realidad de lo que sucede en los sectores pymes, de lo que sucede en la vida real. Pues la verdad que los números que dieron, yo no traje PowerPoint un poco también por eso, porque iba a repetir mucho de lo que estaba sucediendo, de lo que está sucediendo en cada uno de los territorios a nivel nacional. A ver, estamos ante un proyecto, lo primero que tenemos que entender es que esto es un proyecto político que no incluye a la industria. Si partimos de ese lugar, podemos empezar a entender qué fue todo lo que pasó hace un rato, ¿no? Y entonces yo pensaba recién, a mí me tocó, además de ser empresario, tener mi fábrica, bueno, pertenezco a la Confederación General Empresaria, también aparte de ser presidente de CIMA, y
Me tocó ser director PYME en Morón entre el 2013 y el 2015, ¿no? Y me doy cuenta qué fácil era. Porque yo abría un cajón y estaba lleno de herramientas. Y mi laburo era visitar a colegas que te creían como un par que en un rol político lo visitaba, pero que sabía cuál era el problema de la fábrica, porque la tengo, porque tengo juicios laborales, porque tengo problemas contables, que tengo los mismos problemas que tiene cada uno, y entonces uno lo podía abordar desde otro lugar. Pero la realidad es que estaba fácil abrir un cajón y tener Fonapyme, Fonsoft, Migalpón, estoy nombrando programas que había de fomento a la industria, o tasas al 15% de interés por una reforma de la Carta Orgánica que hizo por una decisión política, porque voy a ir y venir mucho con la política y los mitos, un poco con esto. Y por una decisión política obligaron a los bancos a que un 5%, Arnaldo, corregime, perdón, porque además de todo acá tenemos a Carlos Bianco y Arnaldo Bocco, alguien que estuvieron en la etapa anterior del gobierno, y yo digo que era fácil. Arnaldo fue el presidente del Banco Central. Y la verdad que para las pymes era fácil acceder a los créditos, las tasas estaban en un lugar que iban hacia la producción. Y en el caso de Carly Bianco, conocí a Carly Bianco viajando a vender productos. Por eso me molesta cuando ahora nos dicen, ustedes tienen que dejar de pensar en el mercado interno y ganar mercados en el exterior. Nosotros lo hacíamos. Vuelvo a decirlo, a Carly Bianco lo conocí, viajé, no me acuerdo dónde fuimos, Carly, pero nos conocimos en alguno de estos. Después nos hicimos amigos. Pero digo, lo que quiero contar de esto es que estaba la política de Estado y está difícil estar en el lugar donde están ustedes. De verdad se los digo. Porque ustedes están queriendo llevar políticas de Estado, políticas industrialistas a un Estado que no lo es. Entonces está, la verdad que en ese sentido, quise arrancar un poco con eso y cambiar parte de lo que iba a decir. Porque en esto de los mitos y frases, ustedes habrán escuchado en este tiempo que Argentina tiene que tener una inserción inteligente en el mundo. Primero, el neoliberalismo está lleno de palabras lindas y buenas porque ¿quién no quiere tener una inserción inteligente en el mundo de los que están acá? Ahora, lo que no discutimos es qué significa eso, ¿no? ¿Qué es insertarse inteligentemente en el mundo? Y en ese contexto nos presenta el gobierno, apenas asume en marzo, el Plan Productivo Nacional, con un apartado que se llamaba Estrategia Australia. Ustedes fíjense que no les dio la cara para poner Proyecto Australia, entonces se llamó Plan Productivo Nacional, pero adentro decía Estrategia Australia. Y nos planteaba esto, un país de minería, servicios, productos agropecuarios, Australia. ¿Cómo se vende eso? Tienes 3 veces el PBI por cápita de la Argentina. Chao, decir, yo quiero ser eso. Ahora, pará. Esto no sucede de una manera mágica. Lo que sucede es que tienen 20 millones de habitantes, ¿sí? Y nosotros tenemos 50 millones de habitantes, entre los cuales redistribuir la riqueza. Y nada redistribuye más que la industria. Y después, una de las primeras declaraciones del presidente es: mi modelo es Chile. País de servicios, de minería y tremendamente desigual. El modelo chileno, si lo han caminado, si han ido a ese país y salen de Providencia, de Bellavista y de Condesa y de las zonas que uno ve donde para, cuando uno tiene que ir a vender al interior, ¿por qué esto? Uno iba a vender a esos lugares, no me cuenten la exportación que ahora vamos a hablar de eso, pero uno iba a vender a esos lugares y había que recorrer la desigualdad que se veía en Chile, ¿eh? El modelo chileno es absolutamente desigual y una de las razones es porque tiene muy poca industria. Y en el medio se empieza a hablar también de que Argentina tiene que tener acuerdos de libre comercio con todo el mundo. Y la verdad que está bien. ¿Quién no quiere tener acuerdos de libre comercio con todo el mundo? En el medio también nos plantean y se empieza a plantear el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que Carlos ha trabajado mucho en el tema del acuerdo Unión Europea-Mercosur. Y yo les quiero contar que una de las reuniones que tuve con el ministro, en ese momento era con Brown, porque estaba Brown y estaba, ¿cómo se llama? Este muchacho no sabía nada de industria, pero no, Cabrera, no me sale. Y que era el ministro. Y reunidos, nos cuenta, estábamos reunidos diferentes presidentes de cámaras de diversos sectores. Y Brown nos dice a nosotros, ¿ustedes qué están dispuestos a entregar? ¿Viste? Cuando a vos te vienen, ¿ustedes qué están dispuestos a entregar? Fue la pregunta. Y la pregunta que nos estaban haciendo realmente era qué producto de la industria nacional podíamos rebajar aranceles industriales. ¿Qué quiere decir? Se quería firmar un acuerdo para vender más productos agropecuarios, más toneladas de carne. Carly, vos sabés más que yo, pero no sé si eran 29.000 toneladas más de carne, no sé cuánto era el número exactamente. Unión Europea, nosotros. Para vender 70.000 toneladas más de carne. Y para eso nos planteaban
que los sectores industriales eligiéramos algunos productos de los que fabricábamos, quiero ser simple, para que se le rebajen los aranceles, o sea, para que un producto, una cartera en mi caso, o un zapato que venga de Europa, pague menos impuestos en la Argentina. De esa manera vendíamos más productos agropecuarios. Yo lo trato de explicar de manera simple porque era esa básicamente la concepción. Y ahí empezamos a discutir qué es la inserción inteligente en el mundo. Porque esta inserción inteligente en el mundo que nos plantean ya nos dejó 98.000 despidos del sector industrial, el cierre de 8.500 pymes, de 12.000 comercios. Digo, ojo con estos conceptos que a veces se utilizan y que el neoliberalismo no tiene la obligación de explicar. Quienes creemos en la industria, en la redistribución del ingreso, en el crecimiento colectivo, sí que tenemos que discutir cada uno de esos conceptos. Y en la actualidad, unos números cortos, que lo saben todos, pero sí lo voy a decir. 2017, ¿qué sucedió con el comercio exterior? Porque en realidad yo tenía que hablar de exportaciones pymes en el contexto económico actual. ¿Qué sucedió en 2017? Tuvimos un déficit comercial de 8.500 millones de dólares. Déficit comercial, bueno, básicamente la diferencia entre lo que exportamos y de lo que importamos. Del total exportado en 2017, un 27% fue soja, un 13% cereales, 11% complejo automotriz, ahí tenés industria, 5% petróleo. Bueno, podríamos seguir de que lo que nosotros seguimos exportando básicamente son productos agropecuarios. Es un proyecto de país. Voy a volver a cada rato sobre esto. Acá no hay errores. En lo que va del 2018, el déficit es de 6.453 millones de dólares. Septiembre marcó una diferencia por primera vez en 21 meses, que dejó un superávit de 314 millones de dólares. Porque acá lo que sucedió es que cayeron las importaciones, un poco por la suba del dólar, por esta caída que decían del mercado interno. En este momento no hay mercado ni para el nacional ni para el importado. Recorran los centros comerciales, vean lo que está sucediendo. Hoy no hay consumo para nadie. Entonces, ¿qué fue lo que más cayó cuando uno se pone a ver qué importaciones, digamos, o sea, lo que más cayó fueron los bienes de capital? ¿Y esto qué te marca? Que las empresas no van a comprar máquinas, lo dijeron recién que sucede en los distritos. Lo que va a suceder es esto, que no se va a reactivar el aparato productivo. No hay inversiones en maquinaria. Cayeron, las expectativas son de un mercado interno con más caída, sobre todo a partir de la firma del acuerdo del Fondo Monetario Internacional o a partir de la aprobación del presupuesto último. Y el gobierno empieza con algunos dichos que... Decime cómo vengo después. 5 me quedan. Macri dijo, interesante, que es real, las pymes que exportan en la actualidad son 9.500, menos del 1% del total. El objetivo es elevar a 40.000 empresas para triplicar las exportaciones en 2030. Esto es lo que dijo Macri. Vamos a discutir cómo llegamos a eso. Fauri, el canciller, ¿no? Dije bien, el canciller, generar la apertura necesaria para mayor productividad y competitividad. Hoy solo el 10% de nuestro Producto Bruto tiene vínculo comercial con el mundo y para el 2030 queremos tener vínculo con el 50%. El ministro Sica, esa fue una de las que me molestó, porque dice, exportar es un problema cultural. Hay que dejar de pensar en el mercado interno y pensar en generar exportaciones. Son declaraciones vacías, huecas. Están planteando que las pymes hoy no exportamos a lo mejor por un problema cultural. Casualmente yo pertenezco a un sector con un potencial exportador importantísimo, que es el de las manufacturas, importantísimo digo por el tamaño del sector, ¿no? Pero un sector que tiene potencial exportador por el tema del cuero, la marca país y este tipo de cosas que son reconocidas en el mundo. También plantearon que la corrección cambiaria mejoró la competitividad de la economía. Con un dólar 37.40 es una gran oportunidad para abrir mercados, también lo dijo Sica. Y hacen mucho hincapié en la importancia de la agilización de los trámites, la desburocratización y digitalización, esto de la creación de la ventanilla única, que no está mal desburocratizar, agilizar los trámites, pero no es esa la herramienta por la cual nosotros vamos a poder ganar mercados en el exterior.
sobre todo cuando uno va a averiguar al banco y nos están dando una tasa del 6% anual en dólares o del 72% en pesos, digo, ¿no? Esto es lo que sucede en la vida real. Vayan a buscar exportación y tenemos 6% en dólares, 72% en pesos, la tasa para financiarnos. Y una de las herramientas que crea y que tiene que ver con la concepción del modelo de país que están creando, esto de ser dueño de uno mismo y que cada uno puede y que de manera individual se sale. Y ahí aparece la concepción del microemprendedor y del monotributista. Un microemprendedor, para quienes creemos en el crecimiento de la industria, es alguien que empieza, y empieza de manera informal, y después va creciendo y se va regularizando y tomando a la gente en blanco, como debe ser un proyecto de país en el que todos queremos vivir, ¿no? Y hoy un monotributista, lo quiero separar un poco, porque hoy un monotributista, ¿saben qué es? Además de un nuevo microemprendedor, alguien que tuvimos que echar a lo mejor de una fábrica, y esto pasó mucho, y que no le pueden pagar la indemnización completa, y le pagan una parte de la indemnización y le pagan con alguna máquina. Y le dicen, fabricame desde tu casa. Ese tipo no tiene más derechos. Pero ¿saben qué? Yo cada vez tengo menos mercado interno y menos consumo cuando suceden este tipo de cosas. Entonces, esta es la concepción. Y en medio de todo esto, ¿qué aparece? Por eso lo digo, el exporta simple. Y se presenta como la herramienta revolucionaria de las exportaciones argentinas. ¿Está bien? Cuando uno analiza qué fue y cómo implementaron el exporta simple y cómo y a quién llega. En un año se exportaron poco más de 6 millones de dólares. ¿Está bien? Con el sistema de exporta simple. 1.852 operaciones anuales en un año. O sea, 154 operaciones mensuales. 5 operaciones diarias. $3.000 promedio cada operación. Esta es caprichosa esta división que estoy haciendo, ¿no? Y yo intenté utilizar el exporta simple porque tomo las herramientas. Tengo que, como cámara, hice una reunión de exporta simple, traje a los tipos que explicaban el exporta simple y estaban todos los empresarios de mi cámara ilusionados porque no tiene más mercado interno. Y resulta que armabas una caja, metías 20 carteras en una caja, ¿sí? Y lo digo, de 70 por 50 por 50, la cotizabas y resulta que eran $800 lo que valía esa caja. Pero el flete, y ahí estaba el negocio, valía $390. Entonces no puedo entrar en ese mercado. Porque en la vida real sucedía que los fletes me sacaban absolutamente de alguna posibilidad de hacer que no es un puerta a puerta, pero parecido a un puerta a puerta. Digo, y estas son las herramientas. Esto lo voy a acelerar, queda tranquilo, esta parte de acelerar. No, porque dentro de estos mitos, yo quiero decir que cuando nosotros exportamos, y ahora sí voy a hablar un cachito de mi sector, nosotros en el año 2007 fue el periodo máximo donde se exportaron manufacturas de cuero, se exportaron 122 millones de dólares. Para que se den una idea, solo el sector manufactura del cuero, digo, no pongo a calzado, manufactura. Para que nos demos una idea, el año pasado se exportaron 22 millones de dólares. ¿Y qué les quiero graficar con esto? ¿Saben cuándo fuimos a buscar mercados al exterior? ¿Cuándo empezamos a viajar? ¿Cuándo conocí a Carly Bianco y todo este tipo de cuestiones que conté antes? Cuando teníamos plata, porque creció el mercado interno, teníamos esta posibilidad de decir, invertimos en máquinas, tomamos más gente, salgamos a buscar mercados. Porque vos hacés la pata exportadora cuando pudiste hacerte fuerte en el mercado interno y tener esa posibilidad de inversión. Si bien estaban los créditos y demás, todavía no estaba tan fuerte la cultura. 2007, pensemos, se venía el tema de los bancos, costaba tomar créditos, no es que no estaba la herramienta. Entonces el industrial generaba su propio dinero para ir a buscar mercados. Y hacíamos misiones no solo a Sudamérica, fuimos a Hong Kong, a Europa, a Estados Unidos, eran mercados que teníamos. Entonces no es una cuestión ni cultural ni de voluntarismo, es una decisión política, exportar o no exportar. Y sí, para cerrar, lo único que quiero decir es que, a ver, si nosotros nos planteamos un proyecto de país, el perfil productivo de un país es lo que determina su capacidad de progreso, ¿no? No se puede pensar en tener, si no tenemos soberanía productiva, no podemos pensar en tener soberanía ni económica ni política. Y claro que hay un montón de soluciones que no voy a plantear ahora porque no es con este proyecto político que se van a dar, pero yo les pido que dejemos de naturalizar los despidos, los cierres de fábrica. Digo porque lo hemos incorporado, porque es lo que hemos hablado durante estos 3 años, lo escuchamos a cada momento.
Si este país sigue hablando de letes, botes, lelix, me anoté una más, levax, y hay otra más que es media fea la palabra, hay una más. Pero digo, si seguimos hablando de eso, vamos a ir proyectando un país con un modelo financiero, con un modelo de primarización de nuestra economía y no tenemos ninguna posibilidad de desarrollo. Por eso les pido que no se tome esto como un bajón, ni mucho menos. Yo creo que se cambia desde la política y que quienes están acá se tienen que preparar para un país que va a ser distinto y va a ser distinto desde la política. Nosotros tenemos que tener una universidad, un conocimiento al servicio de la industria, una industria al servicio de la nación y no un Estado al servicio de las corporaciones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ariel. Les quiero agradecer a todos por la escucha. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte de 5 o 10 minutos. Tenemos ahora una mesa muy interesante donde se va a discutir la realidad del sector externo. Venimos de un debate más a nivel micro de lo que se hace en los municipios y cómo se ve desde las cámaras empresarias. Ahora tenemos un debate del sector externo un poco más desde la visión macro. Así que hacemos un pequeño corte de 5 o 10 minutos y vuelve la última mesa de cierre.